Las Listo. máquinas que son, las máquinas que se llaman von Neumann, es porque realmente von Neumann hizo un informe para la ENIAC de cómo deberían hacerse las futuras máquinas. Y realmente von Neumann lo que hizo fue recomendar un mecanismo que había hecho un chamo que a von Neumann admiraba mucho, era menor que él, unos 10 años, que se llamaba Alan Turing. Entonces él lo que hizo fue que el modelo de Turing de la máquina con la cinta y todo eso, él dijo, bueno, ¿y por qué razón están inventando algo nuevo si ahí está esto? Y él lo que propuso es que las arquitecturas de los computadores siguieran el modelo de Turing. O sea que las máquinas von Neumann son de Turing. Sin embargo, von Neumann había trabajado ya con los modelos de máquinas de celulares, que son los que llaman máquinas non von Neumann. Ahora, pero lo que yo tenía entendido era que von Neumann fue el que tuvo la idea o sea, antes de él, la memoria la dividían en la memoria para datos y la memoria para código. No, no, no. Y que entonces él dijo, no, pero lo podemos juntar y hacerlo como flexible. Bueno, antes que von Neumann estuviera, esas máquinas estaban muy primitivas, ni siquiera tenían, eran máquinas con cableado, la lógica era cableada, era la ENIAC. Sí. Se usaban, había, bueno, ya se estaba usando tubos de válvula diodos, pero realmente eso era lo único que tenían, pero realmente la lógica que evolucionó después no existía en aquel momento. Y simplemente lo que había que hacer era darle una cierta arquitectura a esas máquinas. Y eso fue lo que sugirió von Neumann en un informe que hizo, que se llama el informe von Neumann, que realmente él tomó esa idea de lo que es la máquina con la unidad central de procesamiento y los mecanismos de acceso y la memoria auxiliar y todo eso, ese modelo que sigue existiendo en Entonces todas que las viene de la máquinas. máquina de Turing. Esa es la máquina de Turing, pero eso lo dice von Neumann. Okay. Es que von Neumann hizo su doctorado en el 25. Fíjate tú, von Neumann hizo su doctorado en el 25, en 1925. Y Turing en 1934. O sea que fueron 11 años menor, 11 años después. Sin embargo, von Neumann estaba al tanto de las cosas que había hecho Turing, porque estamos hablando del 34, y la ENIAC estamos hablando del 40, o sea que ya realmente... Claro, pues, no, en los 30 todo era teoría. exactamente, era solo teoría, pero todos los matemáticos de frontera ya estaban al tanto de lo que estaba pasando y cómo deberían hacerse las cosas. Entonces lo que hizo Claro, claro, y fue con la decir, guerra y el proyecto Manhattan y todo eso, le dieron exacto. un impulso. Bueno, el proyecto Manhattan lo que hizo fue que realmente puso a von Neumann en un tren de Princeton a Pensilvania y pasó por allá y se consiguió con Oppenheimer, que era el que estaba a cargo del proyecto de ENIAC, cuidando los reales que había hecho, que había invertido el departamento de la Secretaría de Defensa en la construcción de la ENIAC. Pero yo Y tengo así es entendido como que llegó. Ulam inventó el método de Monte Carlo allá Sí, en sí, Los sí. Pero Álamos. eso fue en Los Álamos. Eso fue en Los Álamos. Y bueno, y eso lo implementaron con algunas computadoras tenían, ¿no? Creo. Exactamente. Ajá, ajá. Ah, no, no, claro. Primitiva, pero bueno. Muy Ok. primitivo. Bueno, Pablo. estás en mute, Pablo, no te podemos oír. No, todavía no podemos Pablo, oír. estás en mute. No te Pablo, podemos. micrófono. Pablo, micrófono. Ok, a Pablo, ver. micrófono. Pablo, micrófono. No te oímos. Pablo, micrófono. Pablo, A micrófono. ver, un momento. Ya, listo, ya, Ok. perdón. Decía que yo estoy absolutamente fascinado con esta sesión, pues no es tanto el tema de uno va obteniendo respuestas y respuestas, sino también van surgiendo preguntas y eso es fascinante, eso enriquece muchísimo el asunto. Y sobre todo el tema de la analogía, de ir buscando esas abstracciones y irse alejando de las cosas específicas y detectando patrones. A mí me parece ese mundo absolutamente fascinante. Okay. Cuando yo oigo el afán de la ciencia de buscar una cosita que se replique, me da mucho susto. Porque esa es una de las distopías consideradas para el fin de la biosfera. Una cosa que, el Great Glue, una cosa que cura toda la superficie terrestre por algo que empezó a replicarse. Uno ve la biología le sale a paso a los procesos que son incrementales.
antes de empezar en eso, ya tiene que estar montado el cómo vas a detener tú aquello una vez que lo dispares. Ese es el tema del aprendiz de brujo. Tú Ya. tienes que tener un mecanismo. Entonces, tú dices, yo quiero en un laboratorio producir una molécula que se replique. Bueno, eso si no haces otra cosa, además de eso, tú lo que estás creando es un cáncer. Y en la biología se la ingenia para ver cómo salirle al paso al cáncer. Y lo hace muy bien. La inmensa mayoría de los organismos no tienen cáncer. Cuando falla aquello, entonces, oye, qué bueno que se replica. La célula se replica. No solo eso, sino que da metástasis por todas partes. Eso es terrible para la biología. Entonces la biología tiene que tener montado antes de la replicación una manera de cómo parar aquello. La biología no se mete, los seres vivos no se meten en un loop porque se van a morir de hambre. Ellos salen de la rutina, ellos no se van a quedar pegados haciendo lo mismo. El feedback tiende a ser sistemáticamente, con muy pocas excepciones, son feedback negativos. Tú te sales de un sitio y te regresas a ese sitio. Y de repente hay en el ser humano, en fisiología, hay dos ejemplos así que se menciona en el momento del parto. Las contracciones de la matriz son feedback positivo. Mientras más se contraen, más fibras se reclutan y mientras más fibras se reclutan, más se contraen. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo ocurre con la coagulación. Por ejemplo, empiezan dos plaquetas y se pegan y forman una cosita. Eso libera algo que llama a otras plaquetas y que crezca el pilón. Y se pegan y se pegan y se forma un coágulo. Si ese coágulo no se detiene, se va a formar un molde de todo tu aparato circulatorio de sangre coagulada. Eso hay que detenerlo de alguna manera. Y eso está en línea con lo que dice Jorge. Para tú ver un patrón, tiene que tener algo que esté haciendo exactamente lo contrario, que esté apagando lo que está en el borde para tú poder ver la figura, separarla del fondo. Sí, otros Para tú ejemplos. contraer el bíceps. La única manera de contraer el bíceps es relajar el tríceps. Si tú no logras relajar el tríceps, tú no vas a poder contraer. Entonces hay todo un aparataje montado para cómo hacer para que un músculo no se contraiga, para relajarlo. Y eso suele no meterse en la ecuación. Uno piensa, oye, ¿cómo hago yo para que se contraiga esto? ¿Cómo hago yo para que se replique esto? ¿Cómo hago yo para que crezca esto? Y la biología hace un enorme esfuerzo en salirle al paso a todas esas cosas que estamos hablando, para que no se salgan de control. Ahora, en otros ámbitos, los feedbacks positivos, ¿no? Hay reacciones en cadena en química y hay reacciones en cadena nucleares, ¿no? Y por supuesto, cuando crearon la bomba atómica, una preocupación que en algún momento tuvieron era que esa reacción en cadena nuclear se fuera a la atmósfera y que todo explotara, o sea, Síndrome de China. reaccionara. Y entonces, bueno, y sacaron sus cuentas y dijeron, no, la probabilidad de eso es muy, muy, muy baja. Pero igual hicieron, bueno, o sea, dijeron, era, bueno, bajísimo. Una cosa Pero bueno, que el común de los mortales no sabe es que todos los días se están replicando células, ¿eh? Y hay una apuesta que la hija sea igual a la madre, pero eso es una apuesta, eso es una ruleta rusa. Y ocurre con harta frecuencia, no es que es una vez en la vida, todos los días mientras estamos hablando está pasando eso. eso es La hija eso es no es la igual a la madre. mitosis, ¿no? Bueno, mitosis es el mecanismo mediante el cual se dividen cierto tipo de células y las otras son las meiosis. Pero una vez que se dio el proceso, la hija debe ser igual a la madre, tanto estructuralmente como funcionalmente. Bueno, hay mecanismos para detectar si eso se cumplió o no se cumplió. Si no se cumplió y si todo está funcionando bien, el sistema inmunológico se manda a matar a la hija. Eso hay que acabar con esa hija. Eso es absolutamente espartano. Si el muchacho no nació bien, hay que matarlo. Y nosotros todos los días estamos matando a una célula que se acaba de reproducir, pero que no parece que sea igual a la madre. Entonces, una de las explicaciones de por qué surge el cáncer es porque el mecanismo de detectarlo no estaba operando o el mecanismo, una vez que lo detectó, no fue capaz de mandarlo a matar. Y si lo mandó a matar, el que tenía que matarlo no lo mató. Cualquier cosa esa que falle, entonces la hija va a crecer y ocupa el lugar de la madre y a lo demás historia. Crece el cáncer. Pero en Claro. todos nosotros tenemos cánceres todos los días que los detectamos y los mandamos a matar. Entonces yo lo que quiero introducir en la conversa, que es fascinante, yo estoy deleitadísimo, es cómo la biología está haciendo cosas que son distintas a estas que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para matar una célula? ¿Cómo hacemos para detener este proceso? ¿Cómo hacemos para que esto no se reproduzca? ¿Cómo hacemos para que no se meta en un loop? ¿Cómo hacemos para enlentecer esta reacción? Para dejar que no se expanda. Todo eso va ocurriendo para mantener el control. La semana pasada, eh,
vimos, voy a compartir un pantallazo, porque una de las láminas que usé la semana pasada era el índice de un libro que decía Los grandes inventos de la evolución. Y que no lo he leído, o sea, lo compré y, o sea, estábamos hablando de cómo evolucionó la vida, entonces tomé de varios libros zoológicos que mencionan, y en este nos llamó la atención, inicialmente nos sorprendió mucho el último, la muerte, y creo que va, o sea, con la explicación que has dado, ahora entiendo más por qué la muerte, o sea, debe ser la muerte de las células bueno, cancerígenas, como cancerígenas, las que tú has mencionado, ¿no? Mm, Es Pero, más, hacer con más rigor, no se mata, se le indica que se suicide. La célula se suicida, se llama apoptosis. La wow, célula tiene adentro una bolsita con veneno, tiene una bolsita que tiene unos químicos que lo usa cuando se traga una bacteria, la mete dentro de esa bolsita y le aplica ese veneno y mata a la bacteria y se la come. Pero cuando le llega la orden de que se suicide, lo que hace es que rompe la membranita o vuelve a aparecer la celularidad, el compartimiento que separe ese veneno del resto de la... estamos hablando del interior de la célula. Ese veneno tiene que estar confinado en una celdita, pues en una membranita. Bueno, se le da una orden, rompe la membranita, se libera el veneno y ella se suicida. Se oh, llama wow, apoptosis, ese mecanismo. ok. Bueno, bien, todavía estamos grabando. Bueno, creo que estuvo muy bien grabar esto. El último video que vamos a ver es de un profesor de biología de Stanford. Bueno, es un extracto de una clase de hora y media. Voy a mostrar eh, menos de 10 minutos. Pero bueno, después en la presentación hablaré más de él. Voy a mostrar el video ahora. Entonces voy a parar de grabar.